nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy en Madrid la memoria obligatoria de San José María Escrivá de Balaguer, nacido en Barbastro, en Huesca, en 1902, ordenado sacerdote en 1925. 3 años después fundó el Opus Dei, abriendo la Iglesia un nuevo camino para que hombres y mujeres de toda condición vivan con plenitud la vocación cristiana, santificando sus ocupaciones en el mundo. El Opus Dei fue erigido en 1982 en prelatura personal. Con su predicación y sus escritos suscitó una vasta toma de conciencia de la específica misión eclesial de los laicos dentro de la Iglesia. Murió en Roma el 26 de junio de 1975. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 6 de octubre de 2002. Nosotros nos situamos ahora ante el Señor, conscientes de que, desgraciadamente, no seguimos con toda decisión esa senda de la santificación personal. Por lo tanto, somos pecadores, pedimos perdón al Señor. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. El año 9 del reinado de Sedecías, el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes 4, el día 9 del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó, abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, a donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes 5, el día 7 del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los calanes de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Palabra del Señor. El viernes pasado, precisamente, celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón, recordando, reconociendo y celebrando cómo en esa imagen o en ese simbolismo del corazón de Cristo se nos está mostrando la inmensa misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios es evidente que a veces la vemos más clara, otras veces no tanto. Por ejemplo, en el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, pues aparece con toda claridad esa inmensa misericordia del Señor manifestada a través de la curación que realiza Cristo. Una doble curación, porque no es solo en el cuerpo, en lo que le cura de la lepra, sino también de su situación social. Recordemos cómo había normas muy duras, pero al mismo tiempo muy necesarias, como de alguna manera las que hemos estado viviendo y en parte seguimos viviendo también, de confinamiento. Es decir, los leprosos no podían convivir con los demás. Tenían que vivir alejados de las ciudades y no podían acercarse a las personas sanas. Por eso este leproso comienza por infringir la ley, se acerca a Jesús, se arrodilla ante él. Y Jesús también la infringe porque lo toca. Naturalmente Jesús sabía lo que hacía. Él sabía que no solamente no se iba a contagiar, sino que lo iba a curar. Pero curiosamente le pide el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Es decir, confía en la omnipotencia de Dios, pero piensa que Dios puede querer o no querer su curación, su salud. Y entonces se lo dice con esa humildad: si quieres, sé que puedes limpiarme. Y Jesús contesta diciendo: quiero, queda limpio. Evidentemente la misericordia de Dios la vemos también muy clara cuando perdona los pecados. Qué inmenso el corazón de Cristo cuando, estando agonizando en la cruz, uno de los malhechores crucificado junto a él simplemente le pide: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La respuesta de Jesús es impresionante: hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso. Ha bastado un simple acto de arrepentimiento, de confianza en la misericordia del Señor, para que aquel hombre fuera admitido al reino de Dios. Pero es evidente que esa misericordia no siempre, como decía antes, se ve tan clara. Por ejemplo, pues podríamos preguntarnos, bien, en este momento que cura al leproso, está siendo misericordioso con él, pero ¿y todos los años que ha estado sufriendo, también era Dios misericordioso con él? Cuando hay catástrofes, cuando hay epidemias, cuando hay situaciones de dolor, ¿dónde está la misericordia de Dios? Muchos en esas situaciones encuentran motivos, causas, para decidir que Dios no existe, porque si existiera no lo permitiría. Algunos incluso encuentran excusa para su falta de fe, diciendo o planteando la situación de esta manera: si Dios quiere eliminar el mal del mundo, pero no puede hacerlo, es que no es todopoderoso, por lo tanto no es Dios. Y si Dios puede y no quiere, entonces es que es malo y tampoco es Dios. Conclusión: Dios no existe o no nos sirve. Muchos se refugian en esa forma de razonar. Ciertamente hay que tener en cuenta que no es fácil descubrir al Dios misericordioso detrás de sus planes, que no siempre son conformes a nuestra forma de pensar y de actuar. Es más, en sus planes entran una vez que el ser humano libremente ha hecho entrar el mal en el mundo. No lo olvidemos, no ha sido Dios quien ha creado ni la muerte ni el mal. Ha sido el ser humano quien, al negarse a seguir los planteamientos del Señor, con su libertad ha hecho entrar el dolor, el mal y la muerte en el mundo. Pero el Señor, que nos ha hecho libres, respeta nuestra libertad y, por lo tanto, lo que viene a hacer es a tratar, una vez que están los cacharros rotos, viene a tratar de repararlos. Es en este sentido muy claro el relato del Génesis, cuando después de la desobediencia de Adán y Eva, sin embargo, empiezan las promesas de Dios. Hablando a la serpiente, le dice: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. De la estirpe de ella, de la mujer, alguien te pisará. Es decir, anuncia ya la victoria del bien sobre el mal, pero mientras tanto el mal que el hombre ha introducido en el mundo seguirá estando presente. Y Cristo lo asume cuando viene a nuestro mundo, asume el mal, sufre el mal, lo sufre en sus carnes. Y así también sufre el aparente abandono de su Padre. Recordemos en la cruz cómo comienza a recitar el Salmo 21, que comienza con aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿Cristo piensa realmente que el Padre le ha abandonado en aquellos momentos? Él sabe que no. Por eso su oración en Getsemaní terminaría diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabe que la voluntad del Padre es lo bueno. Los planes de Dios salvadores siempre se realizan por designios que a nosotros nos parecen incomprensibles, y desde luego Él cuenta con el dolor y el mal del mundo, las líneas torcidas de la humanidad, para escribir derecho. Él cuenta con todo ello y lo utiliza para al final salirse con la suya, que es salvar, que es la misericordia. A lo largo de la Sagrada Escritura e incluso del Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos en los que el pueblo de Israel termina descubriendo la misericordia de Dios en los momentos más terribles de su historia, empezando, por ejemplo, por el famoso episodio de la esclavitud en Egipto durante tantos años, o este que hemos escuchado hoy, de la derrota del rey Sedecías en Jerusalén por el rey Nabucodonosor, que va
a llevarse deportados a los israelitas a Babilonia, a sufrir una segunda época de desastre en su vida nacional, destruir Jerusalén e incluso el sagrado templo, que después será reconstruido por Herodes el Grande poco antes de la llegada de Jesús. Pero en aquel momento, aparentemente, la misericordia de Dios no existe, ha desaparecido, aparentemente. Sin embargo, el pueblo de Israel reflexionará y se dará cuenta de que en definitiva ha sido ese aparente abandono de Dios, pues una lección para que aprendieran de sus errores, para que aprendieran a caminar de otra manera. Y efectivamente aprenderán la lección. Luego volverán a olvidarse y volverán a pecar y así sucesivamente. De la misma manera, tenemos que aprender a leer hoy nuestra vida, nuestra historia, nuestro presente, los acontecimientos que ocurren a la luz de esa misericordia de Dios. Nos enseñan también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Job. Recordemos aquellas frases admirables que Job dice al principio de sus desgracias, cuando incluso su mujer le dice: «¿Pero por qué bendices a Dios? Hombre, rebélate contra Él de una vez, ¿no te ves lo que te está haciendo?». Y Job la contestará: «Si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males?». Como diciendo, lo que nos manda Dios siempre es bueno, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Job probablemente piensa en cómo un buen padre a sus hijos no les da siempre lo que les apetece, incluso les castiga, porque esos castigos son saludables, son los que ayudan a enderezar la vida de las personas y los que, aun cuando él lo inflige con dolor propio, pero sabe que va a originar un bien. Por lo tanto, ese padre es misericordioso con su hijo también cuando le castiga. Y así no es tan difícil verlo en Dios cuando permite en nuestra vida cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos hacen daño, pero que pueden y deben constituir para nosotros o en lecciones de vida que nos ayuden a enderezar nuestras costumbres o en salvación directamente, como lo fue la cruz de Cristo. Esa cruz que cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, a mí no me envíes eso, yo no quiero eso. Cristo la aceptó porque era salvación para toda la humanidad. La misericordia de Dios, por lo tanto, sí está presente siempre, en todo momento, en toda la vida. Quien cree esto con toda seguridad está muy cerca de la santidad. Así lo han visto todos los santos que han confiado siempre en los planes, en la voluntad de Dios, siempre la han hecho suya y así lo han enseñado a los demás, porque de esta manera es como nos salvamos personalmente y cómo ayudamos al Señor a salvar a nuestro mundo. Pidamos al Dios de la misericordia que nos limpie de todo aquello que nos hace indignos hijos suyos. Por la Iglesia, llamada por Cristo a ser su voz y sus manos en medio del mundo de hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que desempeñen su ministerio mostrando siempre la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de la política y la economía en el mundo, para que aprendan a tomar sus decisiones teniendo en cuenta el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fallecidos y los enfermos a causa de esta epidemia, por los que se han quedado sin trabajo o sin negocio, por los que se han quedado solos en la ancianidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la humanidad de nuestros días, para que sepa descubrir las causas últimas de lo que nos ocurre y se decida a cambiar los planteamientos egoístas por otros solidarios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el encuentro con Jesucristo en la Eucaristía sea causa de salvación para nosotros, nos limpie de la lepra de nuestros pecados y nos comunique la vida del Espíritu,
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, como el leproso del Evangelio, si quieres, puedes limpiarme. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en la conmemoración de San José María, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San José María, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia dual de Viñeta y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en esta celebración de San José María fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que, fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a seguir insistiendo ante nuestra Madre la Virgen para pedirle con la oración compuesta por el Papa que acabe esta pandemia de una vez. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, para que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Podéis ir en paz.